Para la creación de una buena plantilla de muros cortina, mi recomendación es la misma de siempre. Crear un nuevo proyecto desde File New Project y lo haríamos entonces con la plantilla arquitectónica o con la plantilla que se llama métrica por defecto. Mi preferencia, ustedes lo saben muy bien, es que arranquen de esta que se llama Default Metric. De antemano el proceso es el mismo. Cuando nosotros generamos un muro, lo que vamos a tener es nuestra categoría, muros, familia, muros cortina y estos tres tipos. Un tipo que se llama curtain wall, un tipo que se llama algo así como vidrio exterior y por último, en la versión en español, este que es storefront se llama, si mal no recuerdo, es escaparate. Realmente es el mismo. Voy a seleccionarlos todos de una y les voy a bajar un poquitín la altura. Aunque no lo crean, es el mismo. Realmente yo puedo copiar este que se llama Corden Wall. Y este no es más que un lienzo en blanco. Es un vidrio gigante, un vidrio que ustedes pueden venir, extender y deformar. Este, por otro lado, es exactamente el primero. Sin embargo, ustedes notan que hay un elemento extra que es una línea de división. El programa la llama grilla, curtain grid. Eh, sí, línea de grilla de un muro cortina. Entonces, esta grilla lo que hace es romper el panel, es decir, quebrar el vidrio por esa línea para hacer una separación entre los dos objetos. Y en este caso es exactamente el mismo muro anterior, pero incorpora un elemento adicional que es los montantes, es los mullions, que correspondería a los elementos estructurales D. Entonces, en cualquier momento yo podría coger, por ejemplo, y esta es la primera parte del ejercicio, eh, yo podría coger este gran lienzo en blanco, este curtain wall, y empezar a diseñar mi fachada, empezar a diseñar mi tipo Mondrian con los elementos que subcomponen el muro cortina. Entonces, aquí en el apartado de construir, ustedes se darán cuenta que al final yo puedo crear tanto las grillas como los montantes. Entonces yo puedo coger la herramienta de grilla y decirle a este gran vidrio, porque de antemano no creo que alguien me fabrique un vidrio de 6 metros por 9 metros, y si lo encuentro, pues no creo que nadie lo transporte. Yo podría decirle, quiero quebrar esto, quiero romper este gran vidrio acá. Noten que está atravesando un segmento, entonces acá, acá o acá. La ventaja es que estas grillas, una vez puestas, yo las puedo seleccionar y seguirlas editando. Puedo seguir moviendo este objeto. Entonces, yo no solamente puedo colocar esos curtain grids, esas grillas, en, en muchos segmentos, sino también en uno solo. Entonces, por ejemplo, para la creación de la típica fachada tipo Mondrian que está de moda en muchísimos locales desde el 2000, yo podría coger y decir, quiero subdividir este panel superior en dos y quiero subdividir este también en dos y quiero subdividir este en verticales y quiero subdividir y quiero subdividir. Entonces yo puedo empezar a jugar con la modulación de las grillas y también podría decirle todo lo contrario, en lugar de quiero que ignore todas las líneas y solamente trace un quiebre, todo lo contrario. Quiero que atraviese
todos los objetos, todas las líneas de grilla, menos la que yo selecciono. Entonces con esta herramienta yo puedo hacer clic en pantalla una vez. El programa me mostraría en rojo donde estaría la línea de grilla y yo le puedo decir aquí no la quiero, solo hago clic sobre el segmento rojo, aquí no la quiero, aquí no la quiero. Y cuando hago clic por fuera ya me daré cuenta que efectivamente tengo una línea segmentada. Eso mismo me serviría a mí para, por ejemplo, añadir los montantes, los mullions, la estructura. Yo podría decirle quiero estructura en este tramo, quiero estructura en este tramo. Vamos a prender aquí las sombras para que se vea más explícito. O podría decirle quiero que le aplique el montante a toda una línea de grilla. Mentiras, a solo una línea de grilla. Aquí, aquí. O podría decirle que le aplique un montante a todas las líneas de grilla que contenga ese muro. Aquí voy a hacer dos paréntesis. El primero es incorporación de puertas. Si ustedes le dicen al programa puerta, cargar familia, dentro de la biblioteca, en la carpeta de puertas, hay tres puertas especiales que se llaman M-Curtain-Wall. En este caso serían estas tres. Y cuando yo le digo abrir, primero me dice que no son de la categoría correcta. Entonces yo le diré, ok, aceptar o cancelar o no sé. Y segundo, me doy cuenta que tampoco están acá. Y yo digo, bueno, entonces tratemos de colocar esta. Pero el programa tampoco me va a dejar. Si yo no utilizo la opción de puertas, sino me voy directamente a insertar y cargar familia, lo más probable es que yo pueda seleccionar esas dos o tres tipos de puerta y el programa las cargue sin ningún inconveniente. Pero entonces acá volvemos al mismo asunto. Ya están cargadas y voy a utilizar el botón de puerta, no me deja hacerlo. Si yo tuviese, por ejemplo, un muro básico, como este, y utilizo el botón, la herramienta de arquitectura y puerta, me daré cuenta que la puerta efectivamente está funcionando, pero acá no. Recuerden lo que les dije en algún momento, el funcionamiento de Revit es muy similar al de un depósito de materiales, un almacén como Home Center o Home Depot, en el cual ustedes encuentran un catálogo de objetos preestablecidos. Entonces, yo, por ejemplo, tengo en mi catálogo una puerta que se llama puerta de 86 centímetros por 2 metros. Entonces yo puedo ir muy fácilmente a cualquier muro y poner a alguien a que haga una demolición. Esa persona puede venir acá, puntero, maceta, y abrir este hueco y simplemente yo vengo, coloco mi marco, coloco mi puerta y pues evidentemente puedo colocar unos tapaluces o puedo rellenar en caso que haya algún, digamos que algún pormenor. Sin embargo, yo no puedo hacer eso con un vidrio. Lo más probable es que esta fachada sea un vidrio templado o un vidrio laminado y al cual si yo le llego a acercar un filo y un martillo, pues esto se va a ir completo por el piso, la pieza ya no me sirve. Es muy difícil lograr un corte en L en estas formas. Y si lo logro, pues lo mismo, lo más probable es que va a haber un punto en el que va a haber un quiebre en alguno de los elementos. Entonces, en este caso, las puertas prediseñadas no me sirven. Lo que yo tengo que hacer es modular. Modular, en este caso, por ejemplo, yo quiero que en este hueco haya una puerta. Lo único que yo voy a hacer es, con la misma herramienta de selección cíclica, con el botón tabular, voy a presionarlo una vez, tab,
y ahí está resaltado no el conjunto completo del muro cortina, sino solamente el panel. Entonces yo podría hacer clic para seleccionarlo y acá en las propiedades de tipo pues me daré cuenta que yo podría reemplazarlo por cualquier otro. Yo podría reemplazarlo por un curtain wall, yo podría reemplazarlo por un uh, panel vacío, o acá yo podría reemplazarlo por un M curtain wall door. Yo podría reemplazarlo por la puerta. Entonces ahí estoy viendo mi puerta. No parece una puerta porque no se ven las manijitas. Eso es porque el modelo está en bajo nivel de detalle. Si yo me voy a nivel de detalle fino, pues ahí aparecerán. Y en planta, pues lo más seguro es que ya tenga yo la representación de puerta. Aquí también debo tener en cuenta que yo, recomendación personal, no es obligatorio, pero yo seleccionaría el montante de la parte inferior y lo suprimo, lo voy a borrar. Haciendo eso, ustedes se dieron cuenta que el nivel inferior de la puerta bajó exactamente al nivel de piso, pero eso nos favorece porque ya no existiría ese montante en piso, por tanto ya no habría ese tropezón. Eh, Aquí yo puedo jugar con un factor externo y es precisamente uh, la creación de materiales, como ya lo vimos un poco en detalle, y la creación también de nuevos objetos. Mm, Les mencioné que seguramente el proceso es muy repetitivo, es muy monótono, editar, duplicar, renombrar y cambiar parámetros. Entonces yo voy a hacer exactamente el mismo procedimiento acá. Voy a colocar modo realista, pues para hacerlo un poquito más evidente. Y por ejemplo, yo voy a seleccionar este panel, solamente el panel, no el muro cortina. Este es un panel que se llama panel de sistema vidrio. Y yo podría editar, duplicar, renombrar. Voy a crear un panel que se llama panel de vidrio rojo. Y cambio los parámetros. ¿Qué parámetros puedo cambiar? El desfase, ustedes se dan cuenta que este vidrio no está justo en el centro, sino está desfasado, en este caso 3 centímetros del eje. Yo podría cambiar el espesor de ese vidrio y lo que más me interesa en este momento es el material. Entonces ya sabemos que yo puedo entrar aquí a los tres punticos y seleccionar un nuevo material. Y sabemos también que si yo quiero crear un nuevo material, simplemente le voy a decir a este mismo vidrio, clic derecho, que correspondería a editar, duplicar, le voy a asignar un nombre y le cambio los parámetros. Le voy a cambiar el parámetro de apariencia, pero, importantísimo, tengan en cuenta que si yo le cambio el parámetro acá, voy a colocar cualquier cosa, bronce, miren que no solo se cambió el parámetro del vidrio que yo acabo de crear, sino también el de arriba y el de abajo y todos los otros vidrios que yo tenga en el proyecto. Voy a decirle otra vez que esto es vidrio transparente, vidrio clear, y otra vez se arreglaron todos. ¿Por qué pasó eso? Y aquí está el tip del día. Por esta manito. Ustedes se dan cuenta que esta mano tiene un número 2 encima. Eso significa que las propiedades de este material están compartidos con otros dos materiales, con el de arriba y con el de abajo. Yo podría reemplazarlo, cosa que no voy a hacer, o podría crear una propiedad nueva. Estas dos hojitas es el botón mágico que les va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Cuando yo hice clic en este botón, noten que desapareció ese número 2. Ahora esto es un 0. Lo cual significa que yo podría decirle que me muestre un color personalizado. Vamos a aplicar este rojo, a ver cómo se ve. Y solamente estoy cambiando las propiedades del vidrio que yo tengo seleccionado. Aplicar, aceptar, aceptar. Entonces tengo una gran fachada con un solo vidrio rojo. Voy a
seleccionar este y voy a seleccionar de pronto este también y los voy a reemplazar por ese mismo vidrio. Glazed red. Entonces yo podría hacer exactamente lo mismo con, no sé, voy a hacerlo con este. Entonces tabulador para seleccionar el panel de vidrio. Editar, duplicar, voy a crear un nuevo panel que se llame azul y le voy a cambiar el material de vidrio a clic derecho, duplicar, azul. Eh, ya sabemos que si cambio el material se van a dañar otros dos. Entonces, botón mágico, las dos hojitas aquí arriba, para dejar el asset o las propiedades de este elemento quieto, estático. Y simplemente voy a cambiar el color personalizado a, pongámosle este azul oscuro. Voy a aceptar y aceptar. Entonces ya con eso tendría una muy bonita fachada tipo Mondrian creada muy fácilmente. Ahora, si yo selecciono un objeto, aquí hay un botón que se llama crear similar. Me crea uno que contiene exactamente las mismas propiedades del original. Entonces, si yo selecciono este y le digo crear similar, pues yo puedo venir acá y crear otro muro cortina, otro storefront. Si yo selecciono este y le digo crear similar, me va a crear un exterior glazing, es decir, un vidrio gigante con las particiones. Pero si yo selecciono este, selecciono mi Mondrian y le digo crear similar, me va a crear el curtain wall, me va a crear este primero. ¿Por qué? Recuerden que nosotros lo que hicimos fue crear un vidrio gigante y después lo empezamos a editar manualmente para añadir las particiones con las que queríamos lograr nuestra fachada personalizada. Importantísimo tener en cuenta ese detalle. Voy a suprimir entonces esto y vamos a empezar a analizar los elementos que subcomponen los muros. Como les dije, ustedes van a tener acá la posibilidad de convertir el muro 1 en muro 2 y el muro 2 en muro 3. Para eso voy a copiar este muro aquí abajo. Y el proceso va a ser exactamente el mismo que ustedes ya me han escuchado en repetidas ocasiones. Editar, duplicar, renombrar, esto se va a llamar muro cortina 01 y cambio los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que puedo cambiar? Por ejemplo, las grillas verticales, quiero decirle que mmm, no sé, que le aplique un layout, que le aplique un predefinido de cada 30 centímetros, aceptar. Y esta es una muy bonita fachada de vidrio como las que seguramente podemos encontrar en varios edificios sobre esta ciudad. De pronto, esta fachada no tendría un vidrio tan delgadito. Probablemente estos bloques tienen un espesor, creo que es de 7 centímetros y medio. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es seleccionar un panel y crear uno nuevo. Para crear uno nuevo, ustedes conocerán bien el proceso. Editar, duplicar, renombrar. Este se va a llamar panel de Vitroblock. Y lo que voy a hacer es decir que esté al centro, es decir, que no tenga desfase sobre el eje, que tenga un material de vidrio, que tenga un material de cualquier otro vidrio, un vidrio palizado, un vidrio sandblasting, un vidrio cualquier cosa, ustedes lo pueden crear acá, ya saben hacerlo. Y le voy a decir que el thickness, el espesor, no es de 1 pulgada, sino es de
75 milímetros, de 7.5 centímetros. Aceptar, y ahí está mi vidrio. Entonces, editar, duplicar, renombrar para crear un solo panel. Y como les decía, el panel es una familia que está dentro del muro cortina. Entonces yo lo que voy a hacer es seleccionar mi muro cortina y al interior, miren que hay un botón que dice tipo de panel. En ese tipo de panel yo voy a seleccionar el que acabo de crear, que se llamaría panel de Vitroblock. Aplicar, aceptar. Y ya con eso tengo una nueva fachada. Entonces voy a hacer otro objeto nuevo. Editar, duplicar y renombrar. Este se va a llamar muro cortina 2. Los nombres que estoy usando acá son nombres totalmente genéricos. Como les decía, el objeto es que ustedes en la creación de sus tipos de muros coloquen un nombre que ustedes puedan referenciar. Por ejemplo, Vitroblock cuadrado de 25 por 25 con espesor X. Ustedes colocan eso acá en el nombre. En este caso, voy a utilizar este mismo panel, pero no va a ser una modulación larga de 30 centímetros, sino va a ser una modulación tanto vertical como horizontal de 25 por 25. Aceptar. Y ya tengo otro tipo de fachada que puedo colocar en el mismo o en cualquier otro proyecto. Ustedes pueden hacer esto mismo, por ejemplo, con los montantes. Entonces voy a coger este muro cortina y le voy a decir editar, duplicar, renombrar. Este se va a llamar muro cortina 3. Y por ejemplo, lo voy a utilizar para hacer una persiana, una celosía. Entonces, para eso, lo primero que voy a hacer es decirle que el tipo de panel, y aquí está la importancia también de haber seleccionado la plantilla correcta, voy a buscar un panel que se llama panel empty, panel vacío, es decir, sin panel. Quiero de pronto que horizontalmente tenga una distancia de 15 centímetros y verticalmente, pues no sé, cada 2,5 metros, no importa. ¿Por qué? Porque lo que tengo acá no es sino aire, es una grilla. Ya le dije que tengo un panel que se llama panel vacío, entonces no debería aparecer nada. Pero lo interesante es que le voy a decir que horizontalmente en los elementos interiores le aplique un montante, una grilla que sea de 50 por 150. Los interiores son los del centro, borde tipo 1 y borde tipo 2 son los superiores e inferiores, y lo mismo con los verticales. Los verticales, los interiores son todos los interiores, y los bordes tipo 1 y tipo 2 son punto de inicio y punto de finalización. Entonces le voy a decir acá que este mismo montante lo aplique horizontalmente en el punto de inicio y en el punto superior, pero en los elementos de borde, por ejemplo, o en los elementos verticales que vienen cada 2,5 metros, quiero que aplique este palito chiquitico, un perfil de 3 centímetros. Allá con eso tendríamos este tipo de elemento. Tengan en cuenta una cosa, y es que ustedes pueden jugar también con la forma en la que él está empatando los objetos. Esto, dependiendo de lo que ustedes quieran lograr, puede que se vea bien o puede que se vea mal.
Yo lo que voy a hacer es muy simple, le voy a decir editar tipo y aquí en el primer panel, en la parte de construcción donde dice tipo de unión o condición de uniones, el programa me está diciendo que las uniones no están definidas. Yo podría decirle, quiero que sean los elementos horizontales y los de borde los que sigan derecho. Porque en este caso él me está dejando los verticales derecho y pues me está generando aquí unas deformaciones, o bueno, no unas deformaciones, sino unas geometrías un poco extrañas. Entonces, le voy a decir horizontal y borde, continua, aplicar, aceptar, y esto seguramente se ve mucho mejor. Tengan en cuenta que ustedes también pueden jugar con los materiales. Entonces, ya sabemos que el panel es una familia aparte, pero también sabemos que el palito, el mullion, el montante es una familia aparte. Esa, lo mismo, ustedes podrían seleccionar una nomás o podrían entrar aquí donde dice mullions y desde ahí crean una nueva. Entonces voy a editar tipo, duplicar, renombrar, voy a crear una un poquitín más esbelta. Vamos a dejarla de pronto de la mitad, pero en madera. Y aquí lo que cambiaría serían las dimensiones. Estas dimensiones, recuerden que tenía 50% 50. Esto es porque tiene un eje y hacia ese eje pues está 25 hacia arriba, 25 hacia abajo. Entonces aquí están los 50 de altura y los 150 pues están aquí referenciados a este thickness, referenciados a este espesor. Si yo quiero esta de 25 por 150, aquí le podría decir 25 y 0, o podría decirle 12.5 y 12.5, no importa, es simplemente por efectos del eje. Y lo único que yo voy a hacer es decirle material, lo que ya vimos, material. Entonces voy a buscar madera, coloquemos, esta está buena, aceptar, aceptar. Entonces lo que hice hasta ahora fue crear un nuevo tipo de palito, un nuevo tipo de mullion. Ahora voy a crear un muro nuevo, un muro cortina nuevo que contenga ese montante. Entonces el proceso creo que ustedes ya lo podrán intuir. Voy a copiar este elemento acá al lado y voy a decirle editar, duplicar, renombrar. Este se va a llamar muro 4 y cambiar parámetros. En este caso, ¿qué parámetro cambiaría? El único que voy a cambiar es que los elementos horizontales intermedios sean en madera. Si quisiera, vamos a copiarlo otra vez. Voy a crear otro palito, otro mullion, otro montante. Entonces, voy a entrar a la herramienta de mullion, selecciono ese mismo de madera que ya tenía hecho, editar, duplicar, renombrar. Voy a crear este que se llame, no sé, persiana madera. Y las variaciones que voy a hacer son simplemente aumentar la longitud. Vamos a dejarlo en 300. Y ya les muestro cuál es el interés de la persiana. Entonces, voy a coger este muro que teníamos acá por defecto, editar, duplicar, renombrar, muro cortina 05. Y acá lo único que voy a hacer es modificar los elementos. Le voy a decir que esto es persiana madera y le voy a quitar los de borde. No me gustan, no me atraen. Aceptar y borrar.
Entonces, hasta ahí se ve bastante curioso. De hecho, se ve muy interesante para poder aplicarlo a un proyecto. Sin embargo, ¿cuál es el interés de esta tablita? Miren que cuando nosotros creamos el montante en la edición de tipo, no solamente podemos afectar las dimensiones, sino el primer parámetro que yo tenía era el ángulo. El ángulo, entonces en este caso yo voy a decirle que gire 30 grados, aplicar, aceptar, y efectivamente acá tenemos una muy bonita persiana. No sé, quiebrasol, cortasol, llámenlo como quieran, pero entonces ahí vamos nosotros a crear nuestros propios elementos. Para rematar, el último ejemplo que les quiero mostrar es, vamos a copiar este mismo, voy a copiarlo a la misma distancia, y este se va a llamar editar, duplicar, renombrar, se va a llamar muro 6. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo quisiera que voy a arrancar con el panel de vidrio tradicional. Quiero que la modulación horizontal sea de 1.20. Mentiras, la modulación vertical a 1.20 y la modulación horizontal a 60 centímetros. Podría ser interesante. Y voy a decirle a todos los perfiles que tenga, no, que tenga mi montante de, este podría ser 50% 50, pero en madera debería. Lo podríamos modificar después. Aceptar. Entonces, esto no se ve tan atractivo, pero bueno. Lo primero que voy a hacer es crear un panel de madera. Para ese efecto voy a quitarle el pin, porque si el pin está puesto, miren que no puedo crear uno nuevo. Entonces voy a seleccionar el panel, le quito el pin y le voy a decir editar, duplicar, renombrar. Esto se va a llamar panel de madera y cambio los parámetros. ¿Qué parámetros voy a cambiar? Evidentemente el material. El espesor lo voy a dejar de momento igual. Vamos a buscar maderas. Creo que fue esta la que había puesto yo. Y acá, en las propiedades del muro, le voy a decir que a todos los paneles del muro cortina les aplique el panel de madera. Listo. Esto no se ve muy atractivo, pero bueno, va mejorando. Lo que voy a hacer es editar el panel que viene por defecto y simplemente voy a jugar un poquito más con el offset. Le voy a decir que ya no está desfasado 3 centímetros, sino, no sé, 6 centímetros tal vez. Más. Lo acabo de desfasar 9 centímetros y noten una cosa curiosa. Como ya nos está interrumpiendo con el montante, ahora se sale y llega a tope junto con el otro elemento. Entonces esta es una muy bonita eh, fachada, podría llamarse, un elemento de vidrio. Sí, de vidrio, perdón. Un elemento de madera con el que nosotros podíamos hacer todo el interior de un auditorio. Con la facilidad que ustedes ya conocen, y es que por ejemplo yo podría eliminar un tramo de grilla, voy a eliminar estos tramos de grilla intermedios, eh, seleccionándola, le voy a decir remover segmento y quito este pedazo. Voy a hacer exactamente lo mismo con el de arriba. Selecciono la grilla, le digo remover segmento
Y eso me permitiría tener un solo panel grande en lugar de tres pequeños. ¿Para qué me sirve eso? Le puedo quitar el pin y evidentemente lo voy a poder reemplazar por nuestra puerta de madera, nuestra puerta de vidrio. Voy a quitar el panel inferior y seguramente con eso ya lograríamos hacer algo muchísimo más interesante en cualquier proyecto.